Rojo en España, piezas de su autoría. Ha escrito En llamas, Harry Heller y Caperucita Roja, Ciudad en fragmentos, entre otras, y publicado varios artículos. El más reciente, El mundo al revés de Fabio Rubiano, en Teatro en Contra. 11 obras de Fabio Rubiano en el 2020. Mi nombre es Manuela Vera, soy docente, investigadora y creadora teatral. Trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y trabajo en el Politécnico Gran Colombiano. En ambas instituciones estoy vinculada a los programas de teatro. A continuación les voy a leer mi ponencia La coralidad del yo. Han pasado 25 siglos desde que Aristóteles propuso a sus estudiantes dos modos de representación, el dramático y el narrativo. ¿Cómo sabemos que dijo esto? Porque sus apuntes de clase sobrevivieron gracias a que ya existía la escritura, es decir, la fijación del discurso en un soporte, en este caso llamado papel. Después de su muerte y de varios siglos de oscuridad, alguien encontró esas notas, las ordenó, las socializó y entonces apareció ese libro clásico que lleva por nombre La Poética, un material que no fue pensado por su autor para hacer un libro. Es más, lo de hacer un libro y lo de convertir al libro en un supuesto manual es un invento posterior. Varias ideas de ese profesor griego siguen siendo importantes para la cultura en general y para el arte, la literatura y el teatro en particular, bien sea para apoyarse y sostenerse en ellas o para distanciarse y oponerse. Y en el caso de esta exposición de pensamientos, la mía, la de una profesora colombiana, creadora e investigadora de teatro, será para la primera. Y en parte esto se debe a que mis ideas navegan en un marco de referencia denominado dramatología, concebido por José Luis García Barrientos, que también se puede comprender como una teoría del teatro, o mejor aún, del drama, y que se nutre de la fuente del pensamiento aristotélico, aunque no exclusivamente. Por otro lado, la dramatología enuncia algo importante, abro comillas. Las escrituras se cristalizan en la obra objeto de un autor y carecen de público, si entendemos por tal el conjunto de espectadores necesarios para su realización, mientras que las actuaciones se vuelcan y se vacían en la experiencia intersubjetiva que comparten los actores y el público. Cierro comillas. En otras palabras, las escrituras producen un objeto artístico que se fija e independiza del autor, quien no requiere estar presente cuando el receptor se relaciona con el objeto escritural. El teatro, en tanto un tipo de espectáculo, el espectáculo actoral por antonomasia, no se puede independizar de quien lo produce, el actor, ni de quien lo consume, es decir, el espectador, cuya función principal es testificar el proceso de realización de la obra teatral mientras accede al mundo de la ficción. El teatro existe solo cuando público y actores se encuentran presentes, conviviendo en la misma circunstancia espaciotemporal. Y aunque el teatro también se escribe, y es maravilloso que se pueda leer, digo yo, su escritura no es la experiencia teatral. La escritura es solo un testimonio, un registro, un documento o un mapa conceptual que indica cómo podría ser o cómo fue el espectáculo teatral. Y esto, sin lugar a dudas, resulta distinto de ser un espectáculo teatral. Así que el teatro escrito es la versión virtual de un espectáculo teatral, y por eso el teatro en su versión literaria está escrito con unas convenciones particulares, dos tipos de texto, el diálogo y la acotación, que tienen características y funciones diversas. García Barrientos, en su dramatología, afirma que el teatro es el menos literario de los géneros literarios, porque aunque el teatro se escribe y se lee, su finalidad, su razón de ser es convertirse en puesta en escena, y yo también lo creo. Pero aún hay más. Las escrituras le otorgan al receptor la posibilidad de elegir cuándo relacionarse con el objeto escritural. Por ejemplo, pensemos en un cuento. Uno es quien decide en qué momento lo empieza a leer o dónde hacer una pausa, que además puede durar minutos o años. Hay un libro que empecé a leer en diciembre del año pasado y que todavía no he terminado. En cambio, el teatro implica
implica una relación comunicativa que no se puede posponer de ninguna manera. Si un espectador de teatro sale de la sala, la función no se va a detener y ese espectador se perderá para siempre un fragmento de la obra teatral. Ahora bien, el modo narrativo y el modo dramático tienen algo en común. Ambos se dedican a la construcción de mundos imaginarios, es decir, representan la realidad, configuran ficciones. Por lo tanto, los dos nos invitan a viajar entre mundos posibles. A veces esos mundos diegéticos son milimétricamente parecidos a la realidad, mientras que otras son increíblemente diferentes. No obstante, las ficciones más realistas no dejan de ser ficciones por el simple hecho de ser copias fieles de la realidad. Entonces, los dos modos de representación nos ofrecen un viaje hacia la ficción por rutas diferentes o de manera distinta. Al menos eso fue lo que señaló Aristóteles. La particularidad del modo narrativo es que el narrador siempre indica el camino, guía a los visitantes por su punto de vista sobre ese universo paralelo, de tal manera que entre el receptor y el mundo de ficción no hay contacto directo, pues hay una mediación, la del narrador, y por eso la relación entre la ficción y el receptor nunca es directa, sino que está mediada. Por el contrario, en el modo teatral, el mundo de la ficción se presenta ante los ojos del espectador, y es el espectador quien va decidiendo hacia dónde mirar, a pesar de los esfuerzos del director por focalizar su mirada. Y es que focalizar y mediar no es lo mismo. Un ejemplo de focalización sería el siguiente. Imagínense que sobre un escenario una luz cenital en proscenio subraya el lugar que debería ser objeto de la atención del espectador, pero a lo mejor el espectador prefiere observar cómo los actores que se mueven en la oscuridad van sacando o entrando al escenario una mesa disimuladamente. A pesar de que el director intentó guiar la mirada del espectador hacia la luz cenital, el espectador encontró más interesante observar el cambio de escenografía. En el teatro nadie le dice al espectador qué es lo que debe ver, él lo elige. La relación entre el espectador y el mundo de la ficción en una obra de teatro funciona directamente, sin intermediarios, sin mediaciones, y en consecuencia el mundo ficcional es el territorio de la objetividad. Por el contrario, el modo narrativo siempre implica mediación, es decir, la presencia escénica, la presencia constante de una subjetividad a través de la cual percibimos el mundo ficcional. Sin embargo, hoy en día testificamos un fenómeno que no voy a catalogar como anómalo, sino más bien como posible, y es que el modo narrativo y el modo teatral se contaminan mutuamente. Lo que significa que hay un tipo de narrativa que tiende a lo teatral y un tipo de teatralidad que tiende a lo narrativo. Pero a continuación voy a referirme exclusivamente al conjunto de implicaciones que se producen en el teatro cuando apela a lo narrativo, no sin antes recordar dos asuntos, que Piscator y Brecht durante el siglo XX exploraron la opción de hacer teatro narrativo, épico. Y en mi opinión, dicha transgresión modal se relaciona con la idea de una dramaturgia expandida, ya que la causa de dicha tendencia es ensanchar lo dramático hasta su polo opuesto, pero sin llegar a perder su carácter esencialmente dramático. Y segundo, durante las distintas fases del desarrollo histórico del teatro, este ha implementado dichas transgresiones, por lo que en realidad el procedimiento no es tan novedoso como algunos podrían pensar. Y en ese sentido, valdría la pena señalar las formas preteatrales o predramáticas. Si especuláramos un momento, notaríamos que antes de que los dos modos fueran comprendidos como diferentes, estos debieron pasar por algún estado primitivo de hibridación, pero volvamos a lo anterior. Una característica importante del modo dramático es que los personajes hablan por sí mismos a partir de sus puntos de vista, y el dramaturgo no tiene más remedio que ceder a las opiniones particulares de sus personajes, lo que significa que lo que dice un personaje no tiene por qué coincidir con lo que piensa el dramaturgo, ni tampoco que todos los personajes deben pensar igual. Y es que hay obras de teatro en las que sospechosamente todos los personajes comparten las mismas opiniones o perspectivas sobre el mundo. Este caso es un buen ejemplo de cómo a veces los dramaturgos no le dan la palabra a sus personajes, sino que los obligan a decir, a legitimar lo que ellos como artistas piensan sobre el mundo. Paradójicamente, muchos dramaturgos expertos suelen señalar que lo significativo del proceso creativo es dejarse llevar por la otredad, incluso hasta sorprenderse cuando descubren lo que esas personas de ficción piensan, como si no lo hubieran visto venir. En Antígona de Sófocles hay dos puntos de vista en oposición, el de Antígona y el de Creonte.
Los dos tienen excelentes argumentos con los cuales intentar persuadir al otro para que cambie de opinión, aunque los dos fracasan en ese objetivo. Lo interesante de este ejemplo es que explicita cómo cada uno de estos personajes tiene una visión que no necesariamente coincide con la del dramaturgo y cómo los espectadores asistimos a una situación dramática de enfrentamiento ideológico en la que nos toca elegir una postura. Este acontecimiento es extraordinariamente objetivo. No sé por qué lo dije así. Los procedimientos para que el teatro se expanda hacia lo narrativo son variados y aquí no hay tiempo para mencionarlos todos. Solo traeré a colación lo que es posible hacer con la categoría del diálogo teatral y en particular con dos de sus tipos, el soliloquio y el monólogo. Según la dramatología, soliloquio es, abro comillas, el diálogo sin interlocutor, esto es, el discurso de un personaje hablando consigo mismo, cierro comillas. En cambio, el monólogo es, abro comillas, el diálogo de cierta extensión, sin respuesta verbal considerable del interlocutor o porque no hay interlocutor o porque no puede o no quiere contestar verbalmente, pero pudiendo hacerlo o no por otros medios, cierro comillas. Si una obra de teatro cuenta con soliloquios o monólogos, dichos segmentos tenderán a lo narrativo y por lo tanto primará la subjetividad de los personajes enunciantes, pues ambas formas dan cuenta del mundo interior o de la mirada interna que estos tienen sobre los hechos. Y si toda la obra del teatro es un monólogo o soliloquio, el resultado será similar, la preponderancia del narrativo sobre lo dramático, y también se pondrá en primer plano la subjetividad del personaje en cuestión, pues cuando hay un único personaje en escena, como ocurre en los unipersonales, él se convierte en un mediador entre los espectadores y el mundo de ficción. Ahora, concentrémonos en el soliloquio por un momento. Ya que cuando un personaje habla consigo mismo, empieza a aparecer un fenómeno que me interesa, el de la pluralidad del yo. Pero además, si en el teatro aparece un soliloquio o toda la obra es un soliloquio, pues hay que buscarle matices a ese diálogo subjetivo para que sea atractivo. Y de todas maneras, esta tipología teatral es una convención que da cuenta de la manera en que funciona la comunicación en el teatro, cuya relación es triangular, porque en últimas todo lo que pasa en escena está allí para ser comunicado al espectador. Así pues, para dar cuenta del mundo interior de un personaje, para comunicar el pensamiento interno, el actor debe decir en voz alta lo que se supone que su personaje está pensando. En la vida real, cuando uno habla consigo mismo, no dice lo que piensa, simplemente lo piensa. Pero en el teatro hay que decirlo para que el espectador sepa qué ocurre en el interior del personaje. Los soliloquios empezaron a parecer muy interesantes porque descubrí que cuando una habla consigo misma o un personaje habla solo, está representando una realidad existencial aterradora pero cierta, que las personas estamos solas. Somos seres solitarios que transitan por este mundo con rumbos inciertos. Y ante la ausencia de los otros, a las personas no nos queda más remedio que recrearnos en nuestro pensamiento, y de ahí que acudamos al diálogo interior. Y en esa conversación aparecen voces. O aparecen las voces proponiendo una conversación. No está muy claro qué es primero, lo mismo que con lo del huevo y la gallina. Al parecer, según las neurociencias, las voces interiores son una colección de voces que pertenecen a las personas que nos hemos topado a lo largo de nuestra existencia y que han dejado una huella lo suficientemente profunda como para almacenar sus voces en nuestro mundo interior y que más o menos inconscientemente recreamos en forma de conversación cuando dialogamos en soliloquio. Así pues, abro comillas, el discurso interior se desarrolla a través de la interiorización de los diálogos con los demás y retiene en todo momento su carácter social, cierro comillas. Me parece que hay algo de tragicómico en el hecho de que en la soledad busquemos y recreemos dentro de nosotros a la sociedad y por otro lado llamativo que apelemos a la configuración de una estructura dialógica dentro de nosotros mismos. Y que además el soliloquio, en tanto tipología de diálogo teatral, se empeñe en representar tal cuestión, porque finalmente en el soliloquio A habla con A, lo que subterráneamente pareciera indicar que hablar solo no es un acto tan solitario como podría pensarse. De hecho,
abro comillas. Una mente solitaria es en realidad un coro. Podríamos incluso decir que la mente humana está plagada de diferentes voces porque en realidad nunca ha sido una mente solitaria. Esas voces emergen en el contexto de las relaciones sociales y se conforman en las dinámicas de esas relaciones sociales. Las palabras de otras personas se introducen en nuestra cabeza. Cierro comillas. Pero volvamos a pensar en el modo dramático. La dramatología también indica que lo normal en el teatro es que un soliloquio se convierta en monólogo o a la inversa. Y el truco para distinguir en qué momento una tipología se expande hacia la otra será evidenciando al interlocutor. Si el interlocutor es otro, es decir, alguien por fuera del yo del personaje, se trataría de un monólogo. Pero si el interlocutor es el yo del personaje, el monólogo se convierte en soliloquio. No obstante, el soliloquio es una tipología de diálogo teatral increíblemente rica. En tanto categoría supone una diversidad de procedimientos que generan una serie de variables que, a su vez, producen diferentes tipos. Por ejemplo, cuando un locutor se interpela a sí mismo, puede hablarse en primera persona gramatical, en segunda, o combinando la primera y la segunda, e incluso una tercera persona gramatical. Y en cualquiera de estas tres opciones afloraría otra vez la idea de la coralidad del yo. Y es que si en el soliloquio de un personaje él se habla en primera persona gramatical, como en este caso, A. Me subo a un bus que transita por Corferias, dice Granahorra, pasa por la calle 45, sube hasta la séptima y llega hasta la 73. Pago los 1.650 pesos del pasaje con un billete de 2.000 y el chofer me devuelve menos dinero. En vez de 350 me da 300. Pero yo no le digo nada. El resultado es notablemente diferente si lo comparamos con un ejemplo en el que el personaje se habla en segunda persona gramatical. A. Tú te subes a un bus que transita por Corferias, dice Granahorra, pasa por la calle 45, sube hasta la séptima y llega hasta la calle 73. Pagas los 1.650 pesos del pasaje con un billete de 2.000 y el chofer te devuelve menos dinero. En vez de 350, te da 300, pero no le dices nada. Y ni qué decir de la posibilidad de que el personaje hable combinando la primera, la segunda e incluso la tercera persona gramatical, como se ejemplifica a continuación. A. Ella se sube a un bus que transita por Corferias, dice Granahorra, pasa por la calle 45, sube hasta la séptima y llega hasta la 73. Pagas los 1.650 pesos del paisaje con un billete de 2.000 y el chofer te devuelve menos dinero. En vez de 350 te da 300, pero yo no le digo nada. El último caso es el que evidencia mejor esta multiplicidad de yoes que caben en una tipología textual aparentemente simple y limitada como el soliloquio. Basta con preguntarse quién es la voz interna que está refiriéndose a ella, a la que sube a un bus. Y entonces se podría notar la fragmentación del yo en dos yoes. En la segunda oración aparece una voz distinta a la anterior y le tutea a alguien. Dice, te da 300. Y a su vez estas dos voces se distinguen de una tercera que manifiesta no decirle nada al chofer. En el soliloquio que da cuenta del universo interior del personaje llamado A, se explicitaron tres voces interiores diversas. Y digo que el soliloquio es aparentemente simple porque en realidad se puede expandir en una diversidad de posibilidades como ha quedado demostrado. Por eso lo mencionado hasta aquí vendría a confirmar la idea de que el yo es en realidad una multiplicidad de voces, por lo que seguramente nuestro yo es un yo fragmentado, tal y como están proponiendo las neurociencias y como muchas obras teatrales que tienen algo narrativo han propuesto desde hace tiempo. Muchas gracias. Hola Manuela, gracias por tu ponencia. Muy interesante oírte hablar sobre la coralidad del yo en el soliloquio. Pensaba yo que el teatro, desde la perspectiva, situó al espectador en un lugar fijo y le determinó la mirada. O sea, él decidió desde dónde mirar
y qué mirar. Entonces, ¿cómo, digamos, el teatro desde el soliloquio está subvirtiendo esta posición del espectador? Ah, listo. Ya me llegó la pregunta. La pregunta es cómo el teatro, desde el soliloquio, está subvirtiendo la visión del espectador. Creo que eso tendría que ver sobre todo con la relación justamente comunicativa que se estaría estableciendo desde la puesta en escena, y además estaría apelando pues, a generar un discurso en soliloquio. Y qué efectos generaría ese tipo de diálogo justamente en el espectador, porque seguramente el espectador también tendría que ser un espectador activo, participante, que tendría que también participar de esa comunicación teatral. No sé si lo de la subversión, o sea, cuando me propones esta pregunta de la subversión, eso quiere decir que el espectador como participante se sale de su zona, digamos, por llamarlo de alguna manera, de confort, porque quizás en esa comunicación teatral propuesta por ese monólogo, ese soliloquio, que a su vez digamos, apelaría también a las conversaciones del yo y demás, a lo mejor empieza a notar que su postura, o que más bien su rol de espectador, pues no es tan relativamente cómodo como se pretende, que no es tan sencillo, que a él también le toca trabajarlo. No sabría bien eso de la subversión, a qué estaría apelando, pero me parece que tiene que ver un poco con eso, así de una manera intuitiva. Siento que iría por ahí el asunto.